Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes de grado décimo? Em, este video es para que trabajemos el tema vinculado con la religión y el poder. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos a nivel histórico? En primera instancia, digamos que vamos a trabajar como cuatro etapas históricas. Una que tiene que ver con la prehistoria, el mundo antiguo y el mundo antiguo, luego la época medieval y la edad moderna. Hay que decir que, como les había comentado en la clase, desde la prehistoria surge el poder religioso a través de los chamanes y la religión tribal, es decir, la interpretación mágico-mítica de los elementos de la naturaleza, lo cual hacen algunos personajes que se inventan, digamos que se pueden comunicar con los dioses, que tienen relación directa con la naturaleza y con los dioses, y por lo tanto los dioses les han revelado cómo fue el origen del mundo. Algunos le llamaban posteriormente oráculos, y básicamente digamos que ese es el surgimiento de la religión tribal y de una especie de dominio que hay, porque digamos que en las pirámides sociales siempre la religión está un poquito solamente por debajo o en el mismo nivel de los reyes, de los emperadores, de los gobernadores, todo cualquier administrador o político o monarca que esté en el poder, digamos que siempre realiza una alianza con la religión, y pues en la época prehistórica no es la excepción. Hay que decir que este tipo de chamanismo lo que hacía era inclusive también de pronto usar productos alucinógenos, o sea, drogas, para hacer rituales, ceremonias, hacer una interpretación de lo que ellos consideraban era el mensaje de los dioses, y la religión nace de esa manera. Básicamente lo que no sabían se lo inventaban porque no sabían, no entendían cómo se comportaba la naturaleza, la tierra, y eh, esa reinterpretación mitológica que hace está presente en cualquier civilización de la historia de la humanidad. Es decir, cuando no existía aún la ciencia, no existía el pensamiento razonable, pues lo que tenían a la mano y con lo que manipulaban a la población básicamente era con la religión, que aún hoy en día pasa, y por eso pues no hemos llegado a un nivel, digamos, de lo que se podría llamar una modernidad real. Posteriormente, digamos que en las primeras civilizaciones o en el mundo antiguo de esas primeras civilizaciones podríamos estar hablando de las civilizaciones mesopotámicas, los fenicios, asirios, Babilonia. Todos estos, digamos que aunque ya tenían el concepto de intentar humanizar o antropomorfizar más a los dioses, es decir, al comienzo, básicamente en la prehistoria decían el dios sol, la diosa agua, la diosa luna, pero todavía no le dan forma humana. Luego, en estas primeras civilizaciones empiezan a crear dioses con formas humanas, con características humanas, con el carácter, el temperamento, los errores, los defectos humanos. Todas las pasiones humanas las tenían estos dioses. Esos primeros dioses, digamos que eh, tienen unas características muy vinculadas con la agricultura, con la vida, con la muerte, con la maternidad, con el agua, con la lluvia. En fin, básicamente era una forma de intentar mostrar que el ser humano, eh, encarnado en estos dioses, podía dominar y usar la naturaleza. Más adelante pues vendría, por ejemplo, el imperio griego, con la mitología más conocida, que la mitología griega, todo el panteón, y una forma de mostrar cómo pasan de estos titanes, de estos seres eh, muy representativos de la naturaleza, a unos dioses humanos, y que inclusive habían humanos que podían ser semidioses o podían ser eternizados como si fueran constelaciones por los dioses, por alguna situación. Eh, de todas maneras, lo que sí rescata toda la mitología griega es ese vínculo de esos dioses con los elementos de la naturaleza. Entonces Zeus con el trueno, Hades con la muerte, Poseidón con el agua, y los titanes que los antecedieron básicamente también dominaban elementos de la naturaleza, bien sea concretos o cosas abstractas, como por ejemplo Cronos manejando el tiempo. Posteriormente se pasa al Imperio Romano, y en el Imperio Romano lo que se decía, el Imperio Romano era como una versión antigua de Estados Unidos, porque usaban también, igual que Estados Unidos, la religión para dominar y para invadir
otros países. La diferencia es que digamos que el Imperio Romano llegaba, invadía y respetaba la religión del lugar a donde llegaban, pero pues ellos siempre consagraban sus victorias, sus invasiones, sus luchas a sus dioses, al dios de la guerra o al dios Júpiter, que básicamente los romanos eran más ingenieros y militares, entonces no crearon dioses propios, sino se robaron los griegos. Eh, pero digamos que en este caso los norteamericanos lo que se hacen es invadir y obligar a que se practique la religión que ellos crean, que es el evangelismo, las variables del cristianismo que hace que tengan una injerencia política dominante en nuestro territorio. Posteriormente, digamos que hay que hablar del cristianismo primitivo, porque el primer cristianismo no era el católico, sino era el gnosticismo. Los gnósticos fueron asesinados por otros cristianos, por los católicos, porque básicamente cuando se consolida la iglesia, eh, lo que hoy conocemos como el Vaticano, dentro de Roma, pues en ese entonces tenía otros nombres, pero cuando se consolida lo que les interesa es tener una institución con poder político. Entonces crean la iglesia y los gnósticos lo que decían era que la religión o la relación con un dios o con los dioses o el dios judío cristiano pues no necesitaba de una iglesia. Básicamente era una relación espiritual, personal, tampoco necesitaba de diezmos, de dar plata. Entonces los gnósticos, que eran los primeros cristianos, fueron acabados, fueron asesinados, fueron perseguidos. Eh, Ese cristianismo primitivo gnóstico que digamos que muestra que hay un alejamiento del poder, básicamente aún sobreviven algunas cosas a través de fragmentos de teólogos o de filósofos que han rescatado eh, esa gnosis o ese conocimiento, porque ese cristianismo primitivo está más vinculado con el conocimiento de sí mismo, un autoconocimiento, un autodescubrimiento. Posteriormente, digamos que se puede hablar de cómo se impone el cristianismo eh, como religión dominante, como un, un gran imperio que está vinculado con todos los demás imperios. Y es que el emperador Constantino, más o menos para el siglo III, quería unificar nuevamente el imperio romano. ¿Y qué mejor manera de unificarlo? Pues básicamente hizo lo que no habían hecho los emperadores anteriores, que fue declarar al cristianismo como la religión oficial del imperio y acabar con las otras religiones, con las otras adoraciones, los mitos órficos, con el dios Júpiter, con Juno. eh, y Eso es más una estrategia política porque él logra unir el imperio romano de Oriente y el de Occidente, y cuando hace eso, pues digamos que dominar a la gente es mucho más fácil con una religión monoteísta, o sea, de un solo Dios como el cristianismo, que con una politeísta, en donde digamos que las ciudades podían estar consagradas o interesadas, o las sociedades pueden estar interesadas en otro tipo de cosas, más en la guerra, más en la naturaleza, y no se podían dominar o encauzar a través de lo que quería el imperio. En el marco de esto, cuando se impone el cristianismo, digamos que hay una mujer llamada Hipatía, matemática, astrónoma, que nosotros la vimos en algún momento, y pues una cosa importante del dominio de la religión es que la mujer no tenga acceso al conocimiento, ni voz ni voto. Entonces Hipatía, por ser matemática, por ser astrónoma, los cristianos la violan, la torturan, la golpean y le quitan la piel a pedacitos con costras o con conchas marinas, perdón, y ellos básicamente pues la dejan a su suerte sufriendo hasta que ella muere, y es para sentar el mensaje de que la mujer no puede tener un acercamiento al conocimiento y tampoco a la religión, sino que tiene que estar sometida eh, a lo que digan una religión, que de aquí en más sería una religión de hombres, porque pues básicamente eran 12 apóstoles. La decimotercera apóstol era María Magdalena, pero los gnósticos la reconocían, los católicos la niegan, porque lo que les interesa es que sea el hombre el que tiene el poder, más no la mujer. Eh, Posteriormente, digamos que podemos hablar de la Edad Media. Toda la época medieval había una alianza entre los reyes de cualquier país europeo, príncipes o condes o duques, con el Papa. Básicamente quien le ponía la corona a cualquier rey era el Papa, el que decía, este es un rey, y la corona
que las coronas son doradas y tienen punticas porque representan al sol, el primer dios de los chamanes, el primer dios de la naturaleza, que era el sol. Básicamente esa corona representa como un mandato divino, y entonces nadie podía cuestionar a un rey porque el rey estaba siendo elegido y avalado por el Dios del catolicismo, del cristianismo. Entonces era una herejía, una blasfemia, era básicamente no creer o atacar a un rey, era como atacar a Dios mismo. Entonces esta alianza entre los papas y los reyes dura hasta finales del siglo XIX con algunas de las monarquías europeas. Con Inglaterra tuvieron un roce que más adelante pues termina saliendo con el protestantismo, el luteranismo y el anglicanismo. Pero siguiendo en esta línea histórica, habría que decir que, por ejemplo, en Oriente también los emperadores, tanto en China como en Japón, se supone que son descendientes directos de los dioses. Entonces, en Japón, todos los emperadores descendían directamente de Amaterasu, la diosa del sol. Y en China, pues el palacio se llamaba era como, hablaba de que era como una especie de castillo, un imperio en el cielo, pero ubicado en la tierra. Entonces era una situación supremamente complicada para un ciudadano el atreverse de pronto a cuestionar alguna situación también en Oriente. Eh, Retomando Europa, digamos que viene el tema de las cruzadas, y eso de las cruzadas es básicamente un choque de poder entre religiones, entre la religión cristiana y el islam, cuando todos los papas pues mandan inclusive una cruzada donde van soldados que son solamente niños a pelear contra pues los grandes imperios de Medio Oriente. Todas estas cruzadas las pierden, se peleaban especialmente por la ciudad de Israel y obligaban a los reyes a ir a luchar, a los reyes franceses, ingleses, alemanes, a luchar en nombre de una guerra santa, que hoy en día solamente se dice que el Islam es el que pelea por la yihad, la guerra santa, pero el cristianismo católico peleó muchos siglos unas guerras santas promoviendo la violencia, la muerte, la destrucción a través de supuestamente un mensaje divino, o sea, justificando la muerte porque según ellos digamos que eso era lo que quería Dios. Luego, toda la cuestión de repartir las tierras, de repartir el poder, el dinero, tenía que ver con los señores feudales, y los señores feudales también estaban avalados por la religión, porque básicamente la gente no sabía leer, no podía leer la Biblia, y lo que le decían los sacerdotes, que el mensaje que supuestamente les mandaba la Biblia era que los pobres tenían que sufrir en la vida para poder luego gozar de todos los placeres y de su premio después de la muerte, o sea, como en el cielo, en una vida post-mortem, ultraterrena, que pues obviamente no había prueba de ello, y por eso digamos que había una mansedumbre y una sumisión total por parte de los campesinos y de la gente en general, y digamos que ese comportamiento feudal todavía está en la mente de muchas personas aún en pleno siglo XXI, y no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Acá en Colombia, por ejemplo, gente que justifica la violencia o que ellos tienen más plata porque consideran que ellos lo manifestaron, o que eso es una bendición que ellos tuvieron. Y aprovecho esto para pasar a la Edad Moderna. En la Edad Moderna hay una reforma protestante en Alemania porque el poder desbordado de la iglesia le parece corrupto a algunos sacerdotes, a algunos pensadores, entre ellos Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, y ellos lo que hacen es decir, bueno, vamos a crear una religión cristiana que no sea tan corrupta como el catolicismo. Y eso es justamente, se llama protestante porque es una protesta en contra del catolicismo, en contra del poder desbordado que tenía el catolicismo, porque había llegado a tal límite de perversión que hubo una familia de apellido Borgia, cuyo jerarca fue papa, y él convocaban orgías, tenían relaciones sexuales, él tenía relaciones sexuales con sus sobrinas, entre hermanos, entre primos, y esa ilustración que muchos ven de ese Jesús europeo es de uno de los Borgia, el más guapo de los Borgia, que al parecer de tanto tener relaciones sexuales se contagió de sífilis. Pero retomando, digamos que a partir de ese tipo de cosas y el robo desmesurado, los diezmos que se le pedían, que tenían sumidos a la población en la pobreza, surge la reforma protestante, y ahí empiezan unas variables del cristianismo que
son del cristianismo católico que se desprenden, ya se había desprendido había habido ya un cisma de Oriente, una religión que se practica el catolicismo ortodoxo o el cristianismo ortodoxo que se practica en Rusia, en Grecia, en los países de Europa del Este, pero digamos que este segundo quiebre lo que hace es darle más poder o quitarle un poquito de poder a la Iglesia Católica y dárselo a los reyes, porque por ejemplo un rey que se llama Enrique VIII en Inglaterra creó su propia religión que se llama el anglicanismo, básicamente porque el catolicismo no le permitía separarse de su esposa, ya había tenido varias esposas y cualquier esposa que no le diera hijos varones, él la mandaba a matar o de alguna manera lograba separarse de ella porque su interés era tener heredero. Pasando todo ese tema, digamos que el hecho de que haya tanto cambio de región y vaya atenuando un poco el poder de la iglesia, pues hay que decir que viene el tema de la ilustración. Cuando llegan acá a, a lo que se llamaba Abya Yala, que ellos le pusieron después a América, los europeos, que ya habían llegado los vikingos 300 años antes, pero llegan los europeos y dicen, no, es que descubrimos esto, entonces se cae todo el cuento de la tierra plana, de los monstruos en los bordes, de la tierra y demás, que aunque hoy en día la iglesia dice que ellos son científicos, pero tenían a la gente reventada de miedo con esos mitos, y te está prohibida la ciencia, no solamente la que ellos pudieran hacer, la que no negara a su Dios. Y bueno, a partir de todo eso, ya con estos grandes cambios surge la ilustración. Y la ilustración era básicamente que la gente aprendió a leer, que la gente empezó a cuestionar y por lo tanto digamos que ya las herejías y las blasfemias abundaron mucho más y llegan revoluciones como la Revolución Francesa, que dan pie a que surjan términos como el de la laicidad, o sea, la separación del Estado de la Iglesia. Para que la Iglesia, la religión, no tenga un poder desmedido, pues el Estado debe ser civil, la Iglesia debe ser privada o familiar. Ya digamos que manejarlo en diferentes esferas logra bajar también mucho más el poder de la Iglesia, pero no significa eso que, por ejemplo, en el siglo XX no haya una tensión y haya roces constantes, sobre todo acá en Latinoamérica, peleas fuertes entre lo laico y lo religioso. Toda vez que, por ejemplo, acá la creación de los chulavitas, la guerra bipartidista, los grupos paramilitares, inclusive la guerrilla misma, el Frente Nacional, el asesinato de comunistas, todo esto era apoyado, avalado y hasta promovido por la Iglesia Católica. Entonces no es como que haya bajado la violencia porque la Iglesia lo que quería era no soltar el poder. Entonces en el marco de todo esto, hasta 1991 pues tuvieron el monopolio muy fuerte en el tema de la educación y eso hacía que tuvieran mucho poder porque pues si un niño es educado solamente en una de las 4.200 religiones que existen, solo con el catolicismo y de 4.200 religiones, pues básicamente va a estar cooptado su pensamiento y el poder de la iglesia va a seguir multiplicándose porque un futuro adulto no va a poder cuestionar a la religión y el poder y las cosas que hace si no entiende que existen otras religiones, otras visiones, otras espiritualidades del mundo. Ahora pues los problemas del siglo XXI que tienen que ver con esta situación de la religión y el poder están, digamos que enmarcados en el sionismo. El sionismo es básicamente un ala del judaísmo, tanto como religión como política, que dice que Israel es el pueblo elegido, que ellos son mejores, que ellos tienen derecho a tener las tierras que se les dé la gana, porque fueron prometidas por su Dios, porque ellos son el pueblo elegido de Dios, porque ellos pueden llegar a cualquier lado y tener esclavos, a los que no son judíos nos llaman goyín, y pues básicamente el sionismo es una especie de supremacismo, de nazismo, o sea, de fascismo, de considerarse ellos superiores a nosotros y de negar nuestra condición humana. O sea, básicamente, para que hayan ocurrido todos los asesinatos que han ocurrido en Palestina, es porque los sionistas, los judíos, niegan la humanidad de estos niños, de estas mujeres, de estos hombres palestinos. Ellos los consideran unos homúnculos, unos protohumanos, una especie de humano pagado a cuotas. Y en el caso de Latinoamérica,
lo que se nos viene ahorita con el tema de la religión y el poder es que están subiendo a los gobiernos todos estos tipos de ultraderecha, payasos, pero que están fuertemente apoyados por el evangelismo cristiano que es traído desde Estados Unidos. ¿Por qué lo trajo Estados Unidos? Lo trajo la CIA. Porque en su momento el catolicismo tenía una corriente en los años 60, 70, una corriente de izquierda que se llama la teología de la liberación, y esta corriente apoyaba el hecho de que el evangelio real, la religión real, tenía que velar por los pobres, o sea que también tenía que ver con lo económico, con lo político, y apoyaba específicamente a los pobres en luchar por sus derechos. Entonces, básicamente los norteamericanos acusan a estos sacerdotes de la teología de la liberación de ser comunistas. A muchos los matan, los encarcelan, desaparecen, exilian, bueno, en fin. El asunto es que traen el evangelismo cristiano acá a Latinoamérica porque, pues como es esa corriente del cristianismo es inventada, en este caso por los norteamericanos, así pueden dominar más fácilmente a las poblaciones. Toda vez que los norteamericanos tienen algo muy claro que es la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe es algo que creó un presidente en el siglo XIX que básicamente dice que ellos son o tienen el derecho a poder invadir y cualquier territorio, tener que lo que está en otras tierras es de ellos, solamente que hay que cambiarle el nombre. Así le quitaron la mitad del territorio a México, la mitad de lo que es Estados Unidos era antes de México, así nos quitaron a nosotros el canal de Panamá. Bueno, el hecho es que cuando llega este evangelismo, pues políticamente le da mucho poder nuevamente a la religión, pero ya esta vez a la facción evangélica, mucho más conservadora. Retrocedemos en el tiempo y básicamente entre 100 y 150 años, porque los que pertenecen a estas religiones evangélicas, adventistas, mormones, lo que sea, no tienen autonomía de voto. Son sus líderes religiosos quienes les dicen por quién votar y quienes les dicen qué pensar, qué decidir, y pues es una forma de controlar a la población, de tener un pensamiento hegemónico, y la bota del ejército, que fue lo de la Operación Cóndor 1.0, ahorita es una Biblia sobre la cabeza de las personas, la Operación Cóndor 2.0. Hay otras tres cositas que hacen parte de esta nueva invasión, de este colonialismo gringo a Latinoamérica, de esta forma en la que nos quieren someter, que tiene que ver como con estas sociedades distópicas religiosas. Por ejemplo, hay un libro que también es una serie en Netflix que se llama El cuento de la criada, y en esto digamos que una iglesia, un grupo religioso evangélico radical gana el poder en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que entonces le quitan todos, absolutamente todos los derechos a la mujer, el derecho a derechos sexuales, reproductivos, ya no pueden trabajar, ya no pueden manejar dinero, ya no se pueden vestir como quieran vestirse, sino que manejan hábitos largos, no pueden mostrar el cabello, porque mostrar el cabello originalmente en la Biblia es pecado. Ya no pueden ni siquiera decir sobre su propio cuerpo, porque eso de que son criadas es porque están buscando que sean solamente como incubadoras, es decir, las violan constantemente porque hay un problema de infertilidad en ese futuro distópico. Entonces las mujeres básicamente son solamente recipientes sexuales para que puedan procrear y tener niños, pues ellas no pueden decidir con quién. Entonces todos los avances que se habían hecho en esa historia, que no es una historia que sea totalmente imaginaria, porque la escritora la crea a partir de situaciones que les ocurrieron a las mujeres en diferentes partes del mundo, mujeres que por ejemplo, las niñas en África que fueron secuestradas por un grupo musulmán terrorista que se llamaba Boko Haram, que porque la sacaron de un colegio, más de 250 niñas, que porque la mujer no tiene derecho a estudiar, la sacaron, niñas, se las llevaron, niñas entre 13 y 15 años, las violaron y las devolvieron 2 años después ya embarazadas, abusadas, muertas, lo que sea, pero justamente porque estas religiones, todas las religiones básicamente no consideran que haya una igualdad entre hombres y mujeres, excepto digamos que la religión Wicca, que tiene una preponderancia para el tema para las mujeres. E inclusive
Desde el punto de vista del evangelismo cristiano, está surgiendo en Estados Unidos una tendencia que se llama la Strat Wife, que son mujeres que dicen que están dispuestas a renunciar a todos sus derechos, derecho al voto, derechos sexuales y reproductivos, derecho al trabajo, derechos sociales, cualquier tipo de derecho para ser amas de casa y que quien vote en la familia sea su esposo. Y esto lo hacen argumentando. Hay unos pasajes de la Biblia que dicen que la mujer no tiene derecho a enseñar, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a discutir con su esposo, que tiene que estar sometida a él, que no se le puede negar a nada. Entonces, no solamente en la religión estamos hablando del poder a nivel político, económico, sino estamos hablando del poder en los cuerpos, el poder en las decisiones de las mujeres, de los hombres, de los niños. Y hoy en día, por ejemplo, si miramos, es muy triste como, por ejemplo, un niño que pertenezca a una de estas iglesias evangélicas que han subido muchísimo en su porcentaje, porque antes de la Constitución de 1991, más o menos el porcentaje de católicos estaba por encima del 85-90%. Los que somos ateos y agnósticos éramos por ahí el 4, el 3%, 5, digamos exagerando, y el resto eran de otras religiones, pero otras religiones aceptadas, o sea, el islamismo, el judaísmo, no otras religiones raras que para la gente terminan siendo satanismo, como la religión yoruba eh, o la espiritualidad indígena, porque para los evangélicos o para los cristianos eso es satanismo o eso es santería. Entonces, pero digamos que después de la Constitución del 91 y con esta llegada y asentamiento fuerte del evangelismo eh, cristiano norteamericano, pues ahorita ya estamos en que el catolicismo está como en un 60%, el evangelismo está en un 25%, otras religiones están en un 5-7%, ateos agnósticos estamos entre un 7 y 8% más o menos. Entonces va un aumento, no tanto como en Brasil, pero también va en aumento el tema del evangelismo cristiano. Y este evangelismo, pues, sobre el poder de los cuerpos y el poder de las conciencias que ejerce y el poder político, todos estos partidos evangélicos, muchos tienen partidos políticos, participan en elecciones, le meten plata a las votaciones, hacen campaña, son antiderechos y aparte de eso dominan a sus mujeres, a sus hombres, a los que pertenecen a esas iglesias, a esos feligreses, los dominan, les dicen por quién votar y a los niños pues constantemente les están negando derechos a la educación o derecho al esparcimiento. Por ejemplo, un niño evangélico, la mamá constantemente va a ir a un colegio en caso de que en el colegio el profesor o la profesora aborde temas como la evolución o métodos científicos como la falsabilidad o el método científico como tal, en los pasos del método científico, porque esto va en contra puntualmente de la religión. O por ejemplo un niño que quiere disfrazarse el 31 de octubre, básicamente se le asusta, se dice que es una fecha satánica y no lo dejan celebrar, no lo dejan disfrazarse, no lo dejan vivir su niñez. Entonces estamos en que el tema el vínculo de la religión y el poder viene desde lo político, desde lo económico, porque las iglesias tienen muchas empresas. Por ejemplo, Casa Iglesia sobre la Roca tiene una empresa que se llama Constructora sobre la Roca. El G12, que es una iglesia también, tiene un centro de convenciones y compró unos terrenos para construir apartamentos. Tienen constructoras, se metieron en el Estado, sacan proyectos desde las alcaldías con la política pública que se inventaron. También pasa entonces en este caso ese poder por lo sexual, pasa ese poder por lo educativo. Y a grosso modo digamos que lo que debemos entender es que de lo que hablamos en clases anteriores o en el anterior, que es la laicidad, que la separación del Estado y la Iglesia es la única forma de defender la Constitución, de defender los derechos y por supuesto de lograr que la religión no invada nuestros espacios y no nos haga retroceder entre 100 y 150 años. Entonces muchachos, hasta luego. En clase les digo qué es lo que hay que hacer con el video. Chau.